Hermana Rosalía, no se escucha, tiene el micrófono apagado. Ay, gracias, Laurita, gracias. Sí, les decía que como veníamos viendo, muchas gracias, Laurita. Es importante porque se ha dicho mucho que infancia es destino y es una frase que como cristianos podríamos decir sí y podríamos decir no. Sí porque nos marca demasiado, no porque en Cristo nosotros tenemos herramientas para poder transformar la vida. Entonces, de ahí el poder de la consejería como el Espíritu Santo va a utilizar de manera tan importante para quitar heridas tan añejas como puede ser una vida infantil, una crianza en las edades tempranas, que a veces está afectada desde esas edades tempranas, dañada, y es de ahí que nosotros vemos para poder transformar. Bien, ya estamos todos, creo que los que estábamos hace ratito. Vamos a dar pasos a nuestra hermana con la siguiente parte de este tema. Por ahí hay un micrófono que está haciendo como mucho ruido. Por favor, si cierra el micrófono, Alice, ya estarás oyendo, manita. Espero que ya hayas logrado escuchar. Qué bueno que estás ya aquí. Así ya nos setemos y lo tienes a la altura. Aquí está mi hermano Omar también ya. Ah, ya fue a apoyar a nuestra hermana Alicia, gracias a Dios. Gracias, Omar. Qué bendición. Bueno, yo aquí veo que está. Sí. Bien, entonces vamos a pasar con nuestra hermana Ara. Adelante, hermana Ara. El tema nos decían que tiene que ver con la parte de la disciplina. Puso la luna, subió el carro encima de la y luego lo cerró como paquetito. O sea, como Hermana Rosalía, ¿puede habilitar la presentación de la pantalla? Sí, pastor, perdón. Voy. Si se pudiera cerrar tu micrófono tantito. Ah, bueno, tal vez están checando el volumen, pero... Ok, muy bien. Adelante ahora sí, mis hermanitos. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la disciplina y ya solamente vamos a estar un ratito. Y vamos a empezar por el concepto de disciplina, que es el cumplimiento de las reglas establecidas por una organización para sus miembros, así como la sanción por el incumplimiento de estas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este concepto de disciplina. Los padres tienen la obligación de disciplinar a los hijos. Dios instituye a los padres como sacerdotes y nos va a pedir, nos pedirá cuentas de ellos. Entonces, no es que querramos o no querramos disciplinar a los hijos, sino es una obligación hacerlo. Es una obligación que tenemos delante de Dios. Entonces, nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación del Señor. Entonces, procuremos con este concepto, pues, no pensar que estamos haciéndoles un mal a los chicos porque los vamos a disciplinar. Nosotros tenemos que entender que solamente tomados de la mano del Señor es como podemos enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues estar tomados de la mano de Dios. Algo muy importante, porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues vamos bueno, podemos ser buenos padres. Digo, de hecho hay buenos padres que no conocen a Dios, pero cuando tenemos al Señor, Él nos va a marcar la pauta y principalmente Él nos va a dar a la Biblia para que podamos entonces criar a nuestros hijos bajo su palabra. Esto es muy, muy importante. La buena disciplina nos va a exigir tiempo. Y no solamente tiempo, un tiempo cualquiera, sino nos pide también calidad de tiempo. Y esto va a hacer que que nuestros niños se sientan valiosos. Cuando nosotros enseñamos que nosotros somos valiosos,
entonces vamos a tener un sentimiento de amor propio, un sentimiento de autocuidado. Esto va a ser primordial. Hace un momento mencionaban acerca del amor, que si era importante o no. El estímulo amoroso es importante desde la concepción de un bebé. Entonces, cuando un niño es rechazado desde el vientre de la madre, algo pasa en nuestro interior y empezamos a marcar desde esa etapa a nuestros hijos. Cuando nosotros no apapachamos a los niños, cuando solamente, como en los tiempos de antes, que era la mamá quien nos apapachaba, pero el papá es el que nos daba, ¿verdad? Que nos zumbaba, porque decía la mamá, cuando venga tu papá, le voy a decir que hiciste algo malo. Y esto viene a ser tremendo, porque entonces en nuestra mente, en la mente de los niños, empiezan a pensar que el papá es el malo y que la mamá es la buena. Y esto no, porque además de que somos buenas, entre comillas, también somos incapaces de disciplinar. Y esto no es un mensaje bueno que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo como pareja, los dos, para poder disciplinar a nuestros hijos, pero siempre, siempre, siempre va a ser en amor. Muchas veces vamos a aprender de la experiencia. De hecho, lo que estamos hablando en este momento principalmente es de nuestra experiencia. Aprendemos de otras familias, de nuestro entorno, pero principalmente aprendemos de nuestros hogares originales, con nuestros papás. Así es que nosotros vamos siendo los papás que nuestros papás fueron, para bien o para mal. Repetimos ciclos para bien, pero sobre todo para mal. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Y vamos a ver que cuando tenemos hogares en los que hay gritos, en los que hay violencia, nosotros vamos a crecer, o nuestros hijos van a crecer pensando que esa es la manera normal. Si alguien nos agrede como mujeres, vamos a pensar que eso es normal. Y siempre les comento una ilustración. Tenía una amiga en la primaria con la que yo jugaba y decía, vamos a jugar a la casita. Y sí, ella me decía, sí, vamos a jugar a que nos pegaba nuestro marido. Entonces me sorprendía porque yo decía, pues no, o sea, yo no quiero jugar a que me peguen, yo quiero jugar nada más a hacer la comidita y todo eso. Pero es que lo que vamos aprendiendo, entonces aprendemos principalmente con ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos, no hagas esto, no mientas cuando yo miento, no robes cuando yo robo. Entonces, aprenden principalmente de nuestro ejemplo. Si somos violentos, si somos groseros con nuestra pareja, eso justamente van a aprender los niños. Entonces, que no nos sorprenda el que tengamos hijos groseros, el que tengamos hijos maleducados, el que tengamos hijos insensibles, porque todas estas cosas las estamos aprendiendo. Entonces, no se vale decir que no hagan algo malo cuando nosotros lo estamos haciendo. Por lo tanto, enseñamos ¿con qué? Con el ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Sabemos que no somos perfectos, no hay papás perfectos. Pero lo que sí tenemos que tratar de hacer es ser padres perfectos, para que podamos, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si un niño está viendo que sus papás se conducen de una manera correcta, que sus papás tienen armonía, que sus papás se enojan pero llegan a acuerdos, que sus papás piden perdón, entonces ellos van a entender en lo más profundo de su ser que es así como se vive. Por eso entonces es que tenemos niños que creen que es normal ser violentos, porque nosotros sembramos en su corazón esa violencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? En el libro, una crianza, pero en amor, una disciplina en amor. No podemos concebir la enseñanza ni la crianza sin amor. Entonces, es algo que tenemos que experimentar. ¿Y todo esto por qué? Porque la influencia del mundo
La influencia que tenemos a través del mundo es tremenda. La familia va a ser la institución más golpeada por el enemigo, más golpeada por Satanás. Entonces, ahora tenemos familias que se están rompiendo porque la influencia del mundo es tremenda. El alcoholismo, las drogas, el sexo, todas estas cosas, ¿no? El consumismo, la riqueza desmedida, pensamos que eso es felicidad y buscando la felicidad es que permitimos que entre a nuestros hogares Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es ubicar todas estas influencias, todas estas cosas nefastas que hacen de nuestros hogares trizas y procurar que nuestra familia se encuentre cimentada en el amor del Señor. Vamos a seguir y vamos a ver que también dentro de la familia podemos tener comportamientos destructivos. Y esto es muy importante identificarlos porque creemos que somos buenos padres, pero sobreprotegemos a los hijos. Ay, es que el pobrecito está chiquito, ¿no? Hay que cuidarlo y lo sobreprotegemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darles obligaciones, no sobreprotegerlo, no favorecer todo para los niños. También es establecer los límites. Cuando el niño se porte mal, cuando el niño haga algo malo, establecer también que hay reglas y si no cumple las reglas también hay castigos. No tener un hijo favorito, porque esto crea dolor en la vida de los otros hijos. Entonces, tratemos de ser justos y equilibrados con todo. Tener metas realistas para los hijos. Los hijos no van a cumplir nuestros sueños. Entonces, no pensemos que porque yo entiendo muy bien las matemáticas o entiendo muy bien la química o entiendo, mi hijo tiene que ser igual que yo. Esto no puede, esto no es cierto. Tenemos que ver cuáles son sus fortalezas de nuestros hijos para poder hacer hijos exitosos. Cuáles son las debilidades de nuestros hijos para fortalecerlos, pero principalmente, pues tenemos que procurar fortalecerlos y ocupar esas fortalezas que tienen nuestros hijos. No desanimarlos, no decirles, ay, hijito, es que tú sueñas muy alto, papacito, no, para que seas presidente, no, hijito, no vas a ser futbolista, ay, no, mi niño, no sueñes. Esto es tremendo porque marcamos, porque desanimamos a nuestros hijos, echamos a perder totalmente la autoestima de las criaturas. Por eso tenemos que apoyarlos, animarlos, ser afectivos, porque ahora, hermanos, decimos que amamos a nuestros hijos en las redes sociales. Igual a la pareja, ¿no? Decimos, ay, mi amor, te amo. Ay, mi hijo, eres todo para mí. Lo decimos en el Facebook, pero en la vida real no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no ser indiferentes. La indiferencia también es una forma de violencia para la pareja, para los hijos, para la familia. Y el otro extremo es el autoritarismo, ¿no? Entonces ahora que hagan lo que yo quiero y que estudien lo que yo quiero. Eso tampoco es bueno. No provoquéis a ira a vuestros hijos, nos dice la palabra de Dios. Es importante que entonces podamos definir y entender todos estos comportamientos destructivos. Muchas veces no sabemos que los tenemos, no los vemos, pero es muy saludable poder identificarlos para poder tener una buena crianza y para poder tener, no someter a los niños, sino realmente enseñarlos y disciplinarlos. No educar es igual a desamor. Dejarlos que los hijos hagan lo que quieran es tremendo. Dicen Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ya dijimos el otro, no provocar la ira de nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí es importante que tengamos tiempo para nuestros hijos, que no le gritemos, que no los critiquemos, que si los castigamos sea pues
por una causa justa, no sin motivos, no compararlos, no ridiculizarlos en público. Entonces, tenemos tantas cosas que hacer, pero todo esto es basado en amor. Si nosotros amamos a nuestros hijos, obviamente vamos a poder hacer las cosas más fácilmente. La Biblia es la formación integral, la disciplina bíblica es la formación integral del ser humano en los caminos del Señor mediante el instructivo, que es la Biblia. Dice en 2 de Timoteo, la escritura está inspirada en Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les enseñamos la palabra de Dios, ellos van a poder distinguir entre lo malo y lo que es bueno, entre lo correcto y lo que no es correcto, entre lo justo y lo injusto. Entonces, estas cosas son básicas para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien y hombres y mujeres exitosos. Y exitosos no quiere decir ricos, quiere decir felices, de que tengamos hijos felices. Y algo muy importante es enseñar a través de la palabra de Dios, porque en Deuteronomio nos dice que tenemos que poner la palabra de Dios todo el tiempo. ¿En dónde? En el corazón, en los oídos de nuestros hijos. Dice, y la hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Debemos de comunicarnos. Hay que platicar con nuestros hijos, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene un tema un poco escabroso que lo tocaré rápidamente, que es usar la vara para apartar el corazón de la rebelión. Y a veces esta palabra nos hace como mucho eco porque decimos, ay no, la psicología moderna nos dice que no hay que golpear a los niños, pero la vara viene a ser un instrumento adecuado para la corrección de ellos. Dice, duele lo suficiente para no provocar a ira, pero es lo suficiente flexible para evitar el abuso. Debe ser usada para apartar el corazón de la rebelión y no usarla para desahogar nuestras frustraciones como papá. Y esto no quiere decir que tenemos que zumbar al niño hasta que se caiga de dolor. Esto no puede ser así. Tenemos que, cuando utilizamos la vara y amamos a nuestros hijos, quiere decir que tal vez demos, no sé, un castigo o una nalgada en el momento adecuado, pero dice, fíjese bien, debe ser precedida por una explicación del por qué y debe ser seguida por una reafirmación de amor de los padres. Ok, ya le di una nalgada, pues después tengo que ir y decirle, ¿sabes qué, hijo? Te di una nalgada o te quité o te puse un castigo, te quité el celular porque te amo, porque tú hiciste algo malo y habíamos quedado en que no lo ibas a hacer. Yo quisiera también llamar su atención a la vara, y déjenme comentarles rápidamente que para que se puedan sembrar los árboles de aguacate, estos árboles de aguacate crecen y son muy delicados, son muy endebles. Y cuando van creciendo, estos aguacates se van torciendo por todos lados, se van torciendo. Así es nuestra vida. Muchas veces se van cayendo y se van haciendo torcidos cuando vamos creciendo, se van haciendo chuecos. Y la gente que siembra estos arbolitos, lo que hace es poner una vara muy recta y amarran al arbolito que está creciendo. A esta vara que le siembran se le llama tutor. Y este tutor sirve para que este arbolito crezca derecho. Bueno, pues aquí hago la referencia a esta vara porque nosotros somos los tutores de estas criaturas y lo que tenemos que hacer es criarlos en amonestación y ser congruentes con la educación. Hay que evitar el abuso, exactamente, no podemos golpear a nuestros hijos, sino estarlos disciplinando siempre en amor, para que ellos puedan ser realmente, como decía mi esposo, buenos ciudadanos, personas amorosas, personas que sean sensibles a lo que está sucediendo y que sean valiosas, que sean sal, que sean luz
en una sociedad que necesita tanto del amor de Dios. Y pues bueno, eso sería todo lo que tenemos que decir. Y creo que ya estamos en tiempo. No, hermana, están bien en sus tiempos. Agradecidos porque hasta ahorita toda la explicación teórica nos ayuda y nos da pie para que podamos hacer estas conclusiones y comentarios que vienen. Por supuesto, aquí es importante la participación de los hermanos. Si hay alguna pregunta o algo que quieran aportar sobre el tema que ustedes han trabajado y para el cual yo quiero decirles que es una alegría, es una bendición escuchar a ambos. Cuando Dios puso en mi corazón que fuera un matrimonio y le estuve rogando quién era ese matrimonio, primero pensé en personas que conozco de consejeros y después el Señor me puso este deseo y dije, pues mis hermanos están aquí en el grupo y ellos son un matrimonio de experiencia por la vida pastoral, se conocen muchas cosas, muchos casos y pues sí, aunque como dice mi hermano Noel, hacen falta a veces un poco más de herramientas, pero como se puede y con la gracia de Dios se atienden muchas situaciones de las familias de la iglesia. Entonces yo agradezco mucho porque la exposición que han presentado es hermosa, está muy bien preparada y ahora vamos a dar... pues después de agradecerles y de que en este momento interactuemos, vamos a dar espacio para mis hermanos que quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta y aquí entre todos vamos a ir haciendo esas respuestas de retroalimentación. Adelante. Adelante, grupo. Hermana, yo quiero felicitarlos, hermano Ara y hermano Noel, porque su explicación ha sido muy clara y han tocado puntos muy importantes sobre la crianza de los hijos. Entonces, amén por sus palabras y agradecemos a Dios por sus enseñanzas. Gracias. Gracias, hermana Laurita. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? También recuerden que los demás tienen experiencias de su propia vida. La mayoría ya son personas que tienen hijos y por lo tanto, incluso como dice mi esposo, ciertamente hasta nietos. Y eso en su momento tendremos que tratar porque también es otro rol que hay que evaluar como consejeros, el papel de los abuelos. Y todo eso son parte de las cosas que tenemos mucho por ver todavía, ¿verdad? El Señor nos irá dando de su gracia para poder ir abordando temas. Pero si alguien quisiera comentar, aportar, sabemos que pueden tener algún comentario. ¿Ya están leyendo su libro los demás? A ver, levanten su manita, digan sí, los que ya lo están leyendo, ¿sí? ¿Y qué les ha parecido ese libro? ¿Cómo lo ven? Pues ya apenas saqué las copias, voy a empezar a leer. Bueno, yo quisiera hacerles un comentario ya que los noto tan, ahí está, eso. La evidencia, dice el hermano Noel. Bueno, sí. Yo quiero hacerles un comentario aquí en esta parte porque aquí en este tema se trabaja un aspecto que es básico para nosotros como consejeros. Nosotros como consejeros tenemos que saber manejar de manera correcta este principio que se le llama principio de la autoridad. Entonces yo quiero que por favor los que tengan forma de escribir traten siempre de llevar sus apuntes para que eso los ayude a retroalimentar. La ventaja ahorita es que vamos grabando y eso también puede permitir que ustedes repasen las enseñanzas. En este caso hay 3 cosas para las cuales Dios ha dado una autoridad. Ese principio de la autoridad, quisiera que ustedes, aunque no abran su micrófono, repitan conmigo lo siguiente, que la autoridad está puesta de parte de Dios con 3 propósitos. El primero es protección, si quieren por favor repetir conmigo desde su casa, protección. Muy bien. Protección. El siguiente es provisión. Provisión. Y el tercero es dirección. Dirección.
esa es la forma en que Dios nos modela la maternidad y la paternidad. Dios hace esa función perfectamente con nosotros. Él es el modelo para nosotros, el modelo de padre perfecto, porque Él da en nuestra vida esas tres esferas. Primero, cuando Él nos da protección, nos la da en muchos sentidos, nos la da en riesgos, en peligros, en muchas cosas desde nuestra infancia. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en riesgo de morir cuando éramos niños? Algunos lo sabemos, otros ni siquiera nos dimos cuenta, pero es seguro que estuvimos en riesgo a lo largo de todos los años de vida y Dios siempre ha cuidado de nosotros. Entonces, hasta el día de hoy estamos en riesgos y Dios nos cuida. Entonces, hay una protección constante. Ese es parte del principio de autoridad. Así que un padre, una madre tiene que saber que su función delante de Dios es proteger. La siguiente es proveer. Y cuando hablamos de proveer o provisión, estamos hablando de la parte económica, del sustento, de un techo, sea rentado, sea propio, pero el padre y la madre están puestos de parte de Dios para proveer, ¿sí? Y en esa provisión también puede entrar la parte afectiva perfectamente, porque un niño, un infante requiere esa provisión de afecto. Un niño que puede tener todo lo económico, pero no tiene lo afectivo, es un niño muy triste, muy carente. Entonces, nosotros tenemos que entender que la provisión va de manera integral en todas las áreas de la vida de un niño. Bien. Y la última, dijimos que era ¿cuál? ¿Cuál era? A ver, de las tres. Provisión y dirección. Dirección, ok. Esa creo que para todos va a ser más entendible cuando recordemos que dirección pues significa esa disciplina de la que nos hablaba nuestra hermana Ara, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esa disciplina, veamos a Dios. ¿Dios nos destruye? ¿Dios nos acaba? ¿O Dios primero nos ama y luego nos corrige? Así es Dios, ¿verdad? Primero nos ama y luego nos corrige. Así es. Dios primero nos rescata, Dios primero nos cobija. Acordémonos del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo un desastre de su vida y muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en ese hijo pródigo. Y entonces, cuando ese hijo pródigo va y desperdicia su vida, Dios no lo espera con una sentencia justiciera en la puerta. Dios lo espera con unos brazos abiertos diciendo, este es mi hijo amado. Yo lo estaba esperando, ya está aquí, y lo abraza. Y cuando lo abraza y lo besa, a pesar de que el hijo olía a marrano, ¿no? Porque venía de cuidar cerdos, venía todo mal, ¿sí? El papá no le alabó lo que hizo. El papá no dice que haya celebrado, ay, qué bueno que hiciste, no. Está esperándolo para restaurarlo. Está esperándolo para ayudarlo a dejar atrás ese viejo pasado. Entonces nosotros con nuestros hijos tenemos que ver esa escena de misericordia como esos padres que reciben para corregir, porque reciben esperando lo mejor de sus hijos, porque reciben buscando que ese pasado, que el hijo cometió algún error, quede atrás. Entonces, Dios es un Padre perfecto. Ya ustedes ahí en su exposición, mis hermanitos lo mencionaron, ¿verdad? Lo mencionaron, la hermana Ara por ahí dio una frase que inclusive yo anoté que hablaba acerca de el pasaje bíblico de Mateo que dice que Él es nuestro Padre y que si Él siendo Padre pues también nos corrige, pues también nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Entonces, esa parte es sumamente importante para que nosotros no nos perdamos. Si nosotros miramos a Dios como ese Padre perfecto, no nos vamos a perder. Y si nosotros tenemos que atender casos de consejería con padres, lo que tenemos que ubicar primero es si se están cubriendo los tres roles, porque muchas veces no se cubren. Y entonces el papá, y ahí tenemos algo que se le llama estilos de crianza.
Y en esos estilos de crianza, nosotros vamos a encontrar que dentro de esos estilos de crianza hay una serie de situaciones alteradas. Voy a tratar de darles en resumen, aunque en otro momento de capacitación lo vamos a ver con toda calma, pero solo quiero dárselos para efecto de lo que están leyendo. Les pueda hacer más claro cuando acaben su lectura de este libro y en lo que van haciendo su revisión. En cuanto a los estilos, hay varios, pero lo que nosotros vamos a encontrar es el primero, que es el autoritario. Bueno, no porque tengan un orden, sino porque voy a mencionar el autoritario. En el autoritario nosotros ya sabemos que hay mucha violencia, puede ser verbal o física, pero ¿cuál es el resultado de un estilo de crianza autoritario? ¿Qué tipo de hijos va a generar? Podemos encontrar dos reacciones naturales. La primera reacción va a ser rebeldía. A tanta violencia puede venir rebeldía. Y la otra va a ser tristeza profunda o depresión, ¿sí? Esas son las dos posibles respuestas de una crianza autoritaria. Después vamos a encontrar otro estilo de crianza que también va a ser un estilo erróneo. Es un estilo negligente o de abandono. Cuando en este caso los padres descuidan tanto a sus hijos, que son tan, pero tan indiferentes, que producen una sensación de vacío y que los niños sienten que su vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los que le dan sentido de pertenencia a sus hijos son los papás. Los que les hacen saber que son importantes son los papás. Entonces, todas estas cosas son las que Dios va sanando en nuestros corazones a lo largo de nuestros años. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una paternidad segura en Dios, porque cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre y cuando nosotros hemos insistido a lo largo de estas capacitaciones que lo primero que tienes que hacer es restablecer la comunión de tu paciente o aconsejado con Dios, cuando estamos trabajando obviamente en consejería, entonces lo que hacemos es darles esa seguridad de que alguien vela por ellos. Y recordemos lo que dijo el pastor Noel cuando hizo su exposición hace un ratito. Las etapas primarias de la vida de un niño son las que lo marcan en gran manera. Entonces, por eso Dios, como nuestro Padre, hace esa función paternal, cobijándonos, dándonos ese sentido de pertenencia y haciéndonos saber que tenemos una importancia muy grande, que dio su sangre, que dio a su Hijo por nosotros, que somos parte de una familia, que no estamos solos en el mundo. Y bueno, la siguiente que quiero mencionar es un amor sin disciplina. Un amor sin disciplina es un estilo de crianza tolerante, pero tolerante en un extremo que ya se le llama permisivo. Permisivo porque no hay reglas, no hay normas, no. El niño se cría como se le ocurre. Y la mamá o el papá son de esos que, ay, mi niño, por favor, Pepito, ya estate quieto. Estamos en la casa de tu tía. No te subas a los sillones, mi amor. Estás enlodándolos. Ay, por favor, ay, estate quieto, porque ahora sí me levanto y ahorita voy. Y pasan 10, pasan 15 minutos y sigue la misma situación y los de la casa ya quieren que se vaya esa familia, ¿no? Entonces ahí vemos una permisividad y en esa permisividad se crían hijos soberbios, hijos caprichosos, que no tienen reglas, que no saben que hay normas para regir su vida. Finalmente, el último, que es la disciplina con amor, como se llama nuestro libro, ¿verdad? Que debemos de corregir, amar, enseñar, educar con disciplina, pero sobre todo con amor. Así como Dios nos modela, el que Él nos corrige, nos disciplina, nos exhorta, nos da reglas y es muy claro. Pero antes de que Él llegue a esa severidad, porque también hay momentos que Él es severo con nosotros en las llamadas de atención que hace a nuestra vida, antes de llegar ahí, Él ha pasado todo un proceso de exhortación,
de muestras de afecto, de ternura, de paciencia, de esa calma para nuestras vidas. Entonces, yo espero que con estas dos ideas centrales acerca del principio de autoridad y acerca de los estilos de paternidad o crianza, pueda ser útil para ustedes en su vida familiar, pero también en esta capacitación que están recibiendo en Consejería Bíblica. Quiero dar la bienvenida a Julieta Pineda. Aquí está mi hermana Julieta y me gustaría que pudiera abrir su cámara. Ella es nuestra ponente que va a dar el siguiente tema y mi maestra durante una etapa de formación como consejera bíblica en discipulado, en diplomado que tomé con ella y con otros hermanos de centro de entrenamiento para consejeros cristianos, pero también en un centro que ella coordina en la iglesia Familias en Plenitud, a donde yo viajaba cada semana cuando teníamos clase, ¿verdad, Julieta? Y pues quiero reconocer a mi hermana como parte de mis mentores, y es un gusto y un privilegio tenerte con nosotros, Julieta. Hola, buenas tardes, Rosalía, gracias. Ya te extrañamos mucho por aquí, pero qué gusto poderte ver, aunque sea por este medio, y gracias por la oportunidad. Tú me dices si empiezo o esperamos un ratito. Ok, sí, no hemos tomado ahorita ningún receso, entonces tenemos programado precisamente ahorita tomar el receso de 10 minutos. Como estamos usando el Zoom gratuito, entonces nuestras sesiones que nos concede son de 40 minutos. Vamos a aprovechar esos 10 minutos intermedios. Nos conectamos a ver, dejen ver, ahí tienen ustedes sus programas también. Vamos a darle una checadita como está en el programa para que podamos, ahora sí que programarnos, para que podamos reconectarnos. Sería en el inicio para nuestra hermana Julieta, lo tenemos marcado a las 5:30. Entonces tendríamos que tomar nuestros 10 minutos de receso y yo voy a abrir un poquito antes la plataforma para que 5:30 en punto tú ya puedas estar empezando tu sesión. ¿Está bien? Ok, sí, muchísimas gracias, gracias. Después vamos a tener igual un corte, de acuerdo al programa, hay un corte, pero regresamos después de ese corte para poder hablar de las conclusiones y tener una interacción contigo. Entonces, así vamos a ir haciendo los cortes, pero no de manera que nos afecte, sino de manera que podamos ir dándolos de forma un poquito más natural, ¿ok? Ok. Gracias, gracias Julie, gracias hermanos. Entonces, Gracias. pues, en este momento lo que vamos a hacer va a ser para quien se acaba de conectar, creo que es Uriel, que está apoyando a su abuelita para que pueda estar Alicia con nosotros, que ha estado batallando. Vamos a decir una vez más que tomamos un receso, Alicia, tomamos un receso de 10 minutos y a las 5:30 estamos con nuestra hermana Julieta. Vuelven a oprimir el mismo link. Gracias, gracias Noel, gracias Sara, felicidades y vamos entonces al receso.